vamos a estar trabajando con el tema de la disciplina. Vamos a comenzar hoy una serie que tiene que ver con la disciplina. Esto es una de las preguntas que muchas veces, ¿verdad? Los padres hacen: ¿cómo disciplino a mi hijo? ¿Cómo saco lo mejor de él? ¿Cómo pulo ese diamante en bruto que Dios me ha entregado? ¿Cómo saco ese brillo? ¿Cómo se hace? Ese pulir es precisamente la disciplina. Y queremos, ¿verdad? Quiero comenzar con algo que es clave. He trabajado, ¿verdad?, con muchos padres y recuerdo este caso de este muchacho específicamente que la esposa siempre se quejaba y decía: estoy sola en la disciplina de mis hijos, porque mi esposo nunca quiere disciplinarlos, yo soy la que me presento como la mala, yo soy la que me presento como la que los corrijo, la fuerte, y él se presenta siempre como el papá más bueno. Pues es bien importante que podamos entender que un papá bueno es el que disciplina. Así que la razón por la cual este joven no disciplinaba a sus hijos era porque él entendía que la disciplina era un acto detestable, era un acto triste, era un acto que él se había comprometido a nunca hacerlo con sus hijos. ¿Por qué? Porque la idea que él tenía de disciplina era una idea errónea. Y aquí vamos a un punto sumamente importante. Un pensamiento erróneo, una definición errónea, nos va a llevar a una acción errónea y por consiguiente a un resultado devastador. Por el contrario, una mente renovada con una definición correcta nos va a llevar a una transformación y por consiguiente a resultados excelentes. Eso es lo que dice Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. Volvemos otra vez. Cambien la manera de pensar para que cambie la manera de vivir y así puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, así puedan llegar a conocer cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo leí de la versión Dios habla hoy. Y el tema de esta serie que comenzamos hoy es la disciplina. ¡Qué bendición! Así que nosotros tenemos que comenzar a cambiar ese chip. Con este muchacho que les hablo, ese fue el trabajo que tuve que realizar con él. Cómo hacer que él pudiera ver la disciplina de una forma diferente, cómo cambiar ese chip, cómo cambiar esa mentira que se había ubicado en su mente y que hacía que él jamás disciplinara a sus hijos. Entonces, la importancia de una definición correcta, volvemos otra vez y repito, una definición correcta te trae una acción correcta y por consiguiente, ¿verdad?, resultados correctos esperados. Por el contrario, una definición incorrecta te lleva a acciones incorrectas y a resultados devastadores. Miren otros ejemplos, no solamente en la disciplina, porque vamos a trabajar ya mismo con las definiciones conforme a la palabra. Estamos viviendo en un mundo de definiciones erradas, definiciones que definitivamente son las definiciones que tomamos de todo lo que vemos, escuchamos en el mundo. Y vamos a ver aquí, les voy a dar varios ejemplos de cómo esas definiciones van contrarias a las definiciones de la palabra. Eso en una terminología, ¿verdad?, más correcta, lo que estamos hablando es de una cosmovisión secular, que es lo que el mundo me enseña, versus una cosmovisión bíblica, que es lo que me enseña la palabra.
Una cosmovisión secular, por ejemplo, en cuanto a la belleza. La belleza, si tú le preguntas a un latino, es diferente al concepto de belleza que tiene un anglosajón, es diferente al concepto de belleza que tiene un africano, es diferente al concepto de belleza que tiene un tailandés o un chino. Y realmente esta definición es relativa de lo que ese niño aprendió que era belleza desde que era pequeño, ¿ok? Pero si hay tantas definiciones acerca de belleza, de hecho, hay lugares donde el concepto de belleza es ponerse muchos aros en el cuello para extenderse el cuello. En un momento el concepto de belleza en China fue ponerse, vendarse los pies en un proceso sumamente doloroso, horroroso también, y hacía que los pies no fueran más largos que el tamaño de una cajetilla de cigarrillos. Eso hacía que el pie creciera entonces hacia arriba en lugar de crecer a lo largo. Y era una deformación del pie espantosa. Entonces, ante tantas definiciones distintas de lo que es belleza, ¿con cuál definición nos quedamos? Con la cosmovisión bíblica. ¿Con qué es lo que dice la palabra acerca de lo que es belleza? ¿Y qué me dice la palabra de lo que es belleza? En Eclesiastés 3:11 dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Así que la definición de belleza que tiene Dios es que todos somos hermosos. Eso quiere decir que cuando nosotros nos levantamos diciendo esta persona es fea, esta persona tiene unos pies feos o tiene unas orejas feas, ¿sabes qué? No estamos hablando conforme a la cosmovisión bíblica. ¿Por qué? Porque Dios dice que todos somos hermosos. Cuando tú mismo te miras al espejo y tú dices, ay, qué feo mi pelo, o qué feo mis ojos, o qué feo, mira para allá esta nariz, o qué sé yo, tú estás yendo en contra de lo que es la cosmovisión bíblica, de lo que es la visión de Dios. Si nosotros queremos criar efectivamente a nuestros hijos, nosotros tenemos que criarlos conforme a la visión de Dios. Entonces, este es el ejemplo de belleza, ¿ok? Vamos a tener después una serie específicamente de cómo criar conforme a una cosmovisión bíblica. Pero para ilustrar este punto de pensamiento errado o definición errada, acción errada y comportamiento, ¿verdad? Y resultados devastadores, vamos también a coger el caso de lo que es la grandeza. El mundo me da una definición de grandeza. El mundo me da la definición que precisamente Jesús se la da a sus discípulos en contraste con su propia definición en Mateo 20:26. En Mateo 20:26 Jesús le dice a sus discípulos, ustedes están acostumbrados a ver a gobernadores, a gente, ¿verdad?, superior que oprime a los demás, pero entre ustedes eso no debe ser así, porque el que quiera ser grande entre ustedes tiene que servir a los demás. Jesús estaba trayendo una cosmovisión diferente. Jesús estaba trayendo las definiciones del reino, de su reino, en contraste con las definiciones del reino de las tinieblas, ¿ok? Del mundo. Y ese es ¿verdad? Otro ejemplo de cómo una definición, si yo tengo una definición de grandeza, de que me tienen que servir, entonces yo voy a criar a mis hijos de una forma incorrecta. Yo entonces voy a criar a mis hijos como en un momento vi a una mamá en el patio de la Family Christian Academy que su hijo recogió algo que él no había tirado, recogió algo del piso y lo echó al zafacón, y esa mamá le dijo, tú no eres aquí el conserje. Y entonces, ¿de dónde salió esa actitud de esa mamá? De un concepto errado, de una definición errada, que definitivamente tuvo que haber traído unos resultados devastadores, porque al decirle a su hijo, tú no tienes por qué recoger las cosas que otro tira, pues definitivamente yo entiendo que ese niño jamás pueda limpiar una casa donde hay muchos personas, ¿verdad?, que están
que están viviendo allí, porque si él solamente va a recoger lo que es de él y aún así, porque como él no es el consejero, él no tiene que recoger, pues entonces los resultados van a ser resultados devastadores. Otro ejemplo, el ejemplo de la alimentación, este me toca mucho. ¿Por qué? Porque un pensamiento errado, ejemplo, los dulces, me estoy perdiendo. Si estoy en un plan de mejorar mi alimentación y me estoy privando de los dulces y yo veo los dulces, como me dijo ayer mi hija, mami, te hace más bien si eso se pierde y no lo ingieres que adentro de ti, porque estábamos hablando de un postre, ¿verdad? Y yo estaba sufriendo porque el postre se iba a perder y nadie se lo comía. Y entonces ella me dice, mami, te hace más daño afuera, te hace más daño adentro que afuera, déjalo afuera. Entonces yo entendí, y precisamente viendo esto que les iba a hablar hoy, yo decía, Dios mío, yo llevo hablando 10 años de esto y todavía en el área de la alimentación no me lo he aplicado, porque todavía veo los dulces y todo este tipo de carbohidratos refinados que tanto daño hacen, los veo como algo que me estoy perdiendo cuando realmente yo tengo que cambiar mi mentalidad y entender que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y tengo que tomar como base la cosmovisión bíblica que por ejemplo habla en Daniel. Que habla de, ¿verdad? Y esto lo tengo en la canción de Alimentarme Bien, que dice, cuenta la Biblia, de 4 jóvenes judíos que en lugar de comer los manjares del rey, comieron vegetales y fueron los más sabios, los más fuertes y los más inteligentes. Es mejor comer lo que nos alimenta, aunque eso no sea lo que más nos interesa. Come inteligentemente desde tu niñez, come como un capitán, obediencia. Alimentarme bien es lo que debo hacer. Esa es la canción de Alimentarme Bien. Y llevo mucho tiempo cantándola. Ese disco yo lo grabé en el 2010. Ya van a ser 10 años que grabé esa producción. Y encima de eso la canción la compuse varios años antes. Y todavía yo misma no me he aplicado ese consejo de entender y acabar de entender que estos tipos de alimentos no me hacen bien y yo tengo que transformar mi mentalidad, mi pensamiento y en lugar de definirlos como algo rico y algo delicioso, definirlo como algo sumamente dañino que definitivamente no debo ingerir. Ese es el ejemplo de la alimentación. Otro ejemplo de una cosmovisión errada es el ejemplo del trabajo. Y voy a hablar por lo que yo en un momento creí. Yo creí durante mucho tiempo que el trabajo era una maldición, que el trabajo era la maldición que Dios había desatado por el pecado del hombre. Y cuando me puse a leer Génesis desde el principio, ¿verdad? Desde el capítulo 1, me di cuenta de que lo primero que Dios hizo con el hombre, después de darle, ¿verdad?, su imagen y de ponerlo en ese lugar del Edén de su presencia, lo tercero que Dios le dio fue un trabajo. Lo puso a labrar la tierra. Así que el trabajo no es una maldición, el trabajo es parte de lo que es nuestra esencia, de lo que es, ¿verdad? Nuestro diseño. Entonces, cuando nosotros tenemos una mentalidad errada de lo que es el trabajo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a criticarlo y vamos a ir otra vez para el trabajo. Ay, esto es una maldición. Y entonces, eso es lo que vamos a estar impartiendo sobre nuestros hijos. Es lo que vamos a estarles recalcando a ellos. Y entonces después cuando veamos hijos vagos, ¿quiénes impartieron esa mentalidad? Nosotros como padres, ¿ok? Así que ese es otro ejemplo. La mentalidad de lo que es gozar. Vemos muchos anuncios, vemos tanto insumo, conversaciones, ay, gocé tanto y gente que, chacho, nos bebimos hasta el Orinoco. Y entonces, ¿cómo escuchamos ese tipo ¿verdad? De definiciones erradas de que gozar es beber, es fumar, es pariciar, cuando la palabra me dice
que el mayor deleite, ¿verdad? El Salmo 16:11 dice que es en su presencia que hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Entonces, como nosotros tenemos, ¿verdad? Como en Efesios 5:18 que dice, no te embriagues con vino, porque ahí vas a tener un descontrol. Antes, sé lleno del Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo tenemos que cambiar nuestra mentalidad? Nuestras definiciones las tenemos que cambiar. Y la disciplina no es una excepción. La disciplina es otro concepto que durante mucho tiempo es posible que hayamos definido erróneamente. Es posible que le hayamos definido como castigo, como sufrimiento, como privación, cuando la realidad es que la disciplina es una bendición. ¿Qué dice la palabra acerca de la disciplina? Y aquí, ¿verdad? Voy a citar, a dar unas citas, porque nosotros, como dije, tenemos que vivir conforme a la cosmovisión bíblica. Tenemos que vivir de acuerdo a la definición de la palabra. Ese es nuestro lenguaje. Esas son las definiciones que tenemos que absorber en nuestra vida y eso es lo que tenemos que proyectar y enseñar a nuestros hijos. Así que voy a hablar acerca de algunos textos bíblicos que hablan acerca de la disciplina. Proverbios 3, del 11 al 12, dice, Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Proverbios 12:1 dice, el que ama la disciplina, ama el conocimiento, pero el que la aborrece es un necio. Así que nosotros si hemos pensado y hemos aborrecido la disciplina, nosotros estamos cayendo en la necedad. Quiere decir que tenemos que aprender a amar la disciplina y amar la disciplina vamos a aprender a amar la disciplina en la medida en que tengamos unas definiciones correctas de lo que es la disciplina conforme a lo que Dios establece en su palabra. Proverbios 13:18. Proverbios 13:18 dice, el que desprecia la disciplina sufre pobreza y deshonra. El que atiende a la corrección recibe grandes honores. Tremendo ese texto bíblico. Cuando nosotros atendemos a la corrección, entonces vamos a corregir cosas que que si no las corregimos, de otra forma, si no las corregimos, van a evitar que nosotros recibamos grandes honores. Así que precisamente estas son las cosas que tenemos que irles enseñando a nuestros hijos. Proverbios 6:23. Dice, el mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida. La disciplina es el camino a la vida. Estas son las cosas que tenemos que meternos en la cabeza, papá, mamá, que me estás escuchando, abuelito, abuelita, que muchas veces por haber no disciplinado, sino castigado. Entonces se van al otro extremo y dicen a mis nietos, yo no les voy a decir nada. Y entonces es todo lo contrario. Nosotros tenemos que aprender ¿verdad? Lo que vamos a concluir de toda esta serie es que hemos llamado disciplina a lo que no es. ¿Ok? Así que Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Es algo que no nos gusta. No nos gusta la disciplina, no nos gusta que nos disciplinen. Pero cuando yo miro hacia atrás y yo veo toda la disciplina que han ejercido sobre mí, yo digo, gracias, Señor, porque tuve unos padres que me disciplinaron. En momentos, pues, sí, recuerdo de muchas veces que lo hicieron con coraje, que lo hicieron no con las motivaciones correctas. En un momento le dije ¿verdad? Enseñaba en un curso y decía, tú nunca debes corregir a un hijo con coraje. Y un papá me dijo, pero que si no tengo coraje, no lo voy a corregir. Y digo, pues entonces lo estás disciplinando por la razón incorrecta, no lo estás disciplinando, te estás desquitando. Entonces, tenemos que analizar qué estoy haciendo
con mis hijos? ¿Me estoy desquitando cuando ellos hacen algo que no me gusta? ¿O sencillamente estoy entendiendo, esto está evitando que él en un futuro reciba honores, que él en un futuro reciba una cosecha agradable a su vida? Así que yo tengo entonces que ir en contra de todo esto que está dañando su vida. Entonces mi mentalidad, al ser de corrección, no va a ser una mentalidad de castigo, aunque las consecuencias son parte de la disciplina. Así que es bien importante que entendamos, en el momento no te va a gustar, pero luego de eso sí va a ser muy provechoso. He tenido la experiencia de, y quiero, ¿verdad?, que también quiero compartírselos a ustedes, cómo por medio de diferentes cosas podemos enseñarles disciplina a los hijos. Esta parte de la disciplina se la he enseñado con un sacapuntas y lo he contado en programas anteriores, como en un sacapuntas tú le estás quitando materia al lápiz, pero solamente si le quitas esa materia, si lo gastas, si le proporcionas, si el lápiz tuviera voz, diría, ¡ay, no me gaste, por favor! Pero la única forma en que ese lápiz puede cumplir el propósito es si le sacamos punta. Un lápiz puede estar enterito, pero no va a cumplir su propósito, va a estar allí de adorno. Solamente vamos a cumplir propósito cuando nos meten en ese sacapunta, nos sacan, nos lijan, ¿ok? Otro ejemplo es precisamente la lija. Como en un pedazo de madera puedes lijar y quitar la aspereza y tener, ¿verdad?, esa enseñanza cuando tienes un pedazo de madera que lo quieres barnizar, lo quieres poner bien bonito. Y entonces aprovecha, dale a tu hijo una lija y ponlo a lijar y dile, es que con esta aspereza la pintura no queda bien, no va a quedar bien, ¿verdad? Los que tengan un lenguaje de carpintero pues podrán usar otras mejores palabras, pero ahí el hijo va a tener que entonces lijar para poner eso suave, y ahí entonces podemos tomar la enseñanza. Así mismo estoy haciendo contigo, estoy lijando todas las asperezas, estoy haciendo que todo aquello que puede surgir áspero, amargo, poder lijarlo y poder suavizar, ¿verdad? Y lijar esa apariencia. El proceso de pulido del diamante es otra tremenda explicación para ilustrar este concepto. Terminar, ¿verdad?, con la definición de lo que es disciplina, porque este tema lo vamos a seguir en varios programas. La disciplina es una herramienta de construcción, no es una herramienta de destrucción ni de venganza. La palabra se deriva de la palabra discípulo, y discipular implica crianza, moldeo, enseñanza, educación, instrucción, adiestramiento, sujetar a la orden, corrección, consecuencia. La consecuencia o el castigo es ese refuerzo que damos. La afirmación también es parte de la disciplina. Así que la disciplina es algo sumamente amplio, y muchas veces solamente hacemos referencia a disciplina como la parte de la consecuencia. Y vuelvo y digo, la consecuencia, si la damos como un desquite, entonces no va a corregir. El resultado no va a ser corrección, va a ser rebeldía. Por eso nosotros tenemos que saber bien cuál es nuestra motivación al disciplinar. Así que con esto en mente, amados, sepan que cada vez que ustedes disciplinan a sus hijos, es cuando hablan con ellos, es cuando les moldean y les modelan. Todo lo que hacemos con nuestros hijos es disciplina. Así que la disciplina es una gran herramienta de construcción. Y vamos a estar hablando de cómo tener unos procesos maravillosos al disciplinar. Unos procesos de enlace, unos procesos de admiración, de afirmación tremendos. Así que la próxima semana estaremos trabajando, seguiremos con este tema. Así que quiero orar por cada una de sus familias. Señor,
Te doy gracias en esta hora por la oportunidad de poder transmitir este mensaje que en un momento tú diste a mi vida y tan buen resultado me dio. Definitivamente la disciplina no es otra cosa que una manifestación de lo que es la ley de la siembra y la cosecha. Lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Si nosotros podemos tener en mente que en la medida en que sembremos en nuestros hijos, y ellos puedan cosechar, o sea, demos la cosecha de acuerdo a lo que ellos sembraron en su conducta, entonces ellos podrán aprender a vivir adecuadamente, a tener unas vidas exitosas. Yo bendigo cada una de las personas que están escuchando este programa y los que van a escucharlo posteriormente. Herramientas poderosas para poder tener unos tiempos de enseñanza, dar el tiempo indicado a nuestros hijos y poder discipularlos conforme a tu palabra. Señor, te doy gracias. Bendigo cada familia que escucha y que escuchará. Y te pido que tú prosperes esta palabra en cada una de sus corazones. Te lo pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien sea toda gloria y todo honor. Amén